Sí, profe. Sí, profe. Bueno, cualquier cosita que ustedes quieran, interrúmpanme por favor a través del sistema. No usen el chat porque me cuesta seguir las dos cosas al mismo tiempo, ¿ok? Dale. Bueno, vamos a atacar entonces el tema del sistema endocrino en general como herramienta de comunicación intercelular y en forma más específica vamos a hablar de la unidad hipotálamo hipofisaria y un último componente que es regulación hormonal del crecimiento. Estos temas están distribuidos en distintas unidades del programa, porque, bueno, también que cambiaron, no todos cursaron el año pasado, se agregaron más subpesos, se dividieron en forma distinta, así que es bastante complicado decir, este está en la 4, esto está en la 7, esto está en la 10, pero básicamente está repartido en distintas unidades, algunas en la parte introductoria y otras en la parte más relacionada con sistemas. En primer lugar, tenemos que recordar que lo que llamamos moléculas de comunicación intercelular reúne distintos tipos de herramientas que utilizan las células para comunicarse entre sí, que esta comunicación es esencial para una célula, porque las células, como sabemos, son sistemas abiertos que intercambian energía, que intercambian materia y también información con el medio. Y dentro de ese intercambio de información, entonces, están las señales que elaboran las células para comunicarse con su entorno. Y dentro de ese tipo de señales, entonces, diferenciamos hormonas, neurotransmisores, mediadores parácrinos, de acuerdo al camino que recorra esa señal, que vamos a ver después, puede ser distinto. La comunicación intercelular es indispensable cuando un organismo adquiere complejidad y se transforma en un organismo multicelular y requiere entonces coordinar funciones entre distintos tejidos especializados que se han ido formando. Los mensajeros deben viajar a través del medio extracelular y otros líquidos corporales, como la sangre, por ejemplo, y por eso son solubles y utilizan precisamente los líquidos corporales como medio de transporte para llegar de una célula a otra en la mayoría de los casos. Porque, bueno, porque un mecanismo de comunicación intercelular puede ser de tipo directo y no necesita el mensajero salir al exterior, sino que atraviesa la membrana celular de la célula que lo produce y llega a la célula blanco, llamémosla así, que es modificada por este mensajero directamente a través de poros que existen en especializaciones en las uniones GAP, que se denominan conexones. Este sería un método directo de comunicación en la cual el mensaje directamente pasa de una célula a otra. Existe también la comunicación juxtaclin, en la cual, y esto es característico de las células del sistema inmune, una célula, puede presentar un mensajero, que en este caso sería, por ejemplo, en el caso de la célula presentadora de antígenos, sería un antígeno, y lo expone en su superficie, y una célula blanco tiene un receptor para este antígeno que lo reconoce e induce cambios en la célula blanco, que en este caso, si es un linfocito de tipo T, va a inducir, por ejemplo, la proliferación clonal del mismo y la elaboración entonces de células de respuesta. Luego tenemos otros tipos de mensaje intercelular en los cuales ya el mensajero sale al exterior libremente y ese mensaje puede ser parácrino o puede ser autócrino. En ambos casos, el medio a través del cual difunde ese mensajero es el medio extracelular, el líquido intersticial, y la célula
fabrica entonces una hormona local o mediador parácrino que viaja por el líquido intersticial a la célula blanco que es vecina, que es cercana. Hay ocasiones en las cuales ese mensaje impacta directamente sobre la célula que lo produce y ahí hablamos de un mensaje de tipo autócrino. Y luego tenemos una forma más especializada de transporte, de comunicación intercelular, en la cual el mensajero, luego de difundir al líquido intersticial, pasa al torrente sanguíneo, viaja por el torrente sanguíneo y llega entonces a todas las células del organismo, actuando entonces sobre las células blanco que se encuentran a distancia de la célula productora del mensajero, que en este caso sí es una hormona, y el mensajero entonces actúa sobre las células blanco precisamente porque estas células blanco tienen receptores específicos para la hormona, porque como dijimos, a través del torrente sanguíneo, el mensajero difunde a través de todo el organismo. El último tipo de comunicación que tendríamos que mencionar sería un sistema también especializado de comunicación parácrina, y ese sistema es el que abunda en el sistema nervioso en forma de sinapsis químicas, en las cuales el mediador difunde a través del líquido intersticial, pero en una unidad especializada que denominamos sinapsis, que ustedes tienen que conocer muy bien, en la cual entonces el elemento presináptico elabora un mensajero y ese mensajero difunde a través de la hendidura sináptica hacia el elemento postsináptico, al cual entonces modifica. Existe también un tipo de comunicación que es una mezcla entre sinapsis y comunicación endócrina. En realidad es una forma de comunicación endócrina también, en la cual se pone en marcha la activación de una neurona, y esa neurona, en vez de liberar su producto, su mensajero, hacia una hendidura sináptica, lo hace en proximidades de un vaso. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, a nivel hipotalámico, en donde las neuronas que tienen axones que terminan en la eminencia media liberan su mediador químico que se transforma entonces en una hormona viajando por sangre hacia la adenohipófisis, donde regula la secreción hormonal de la misma. Hay que recordar entonces que la identidad o el rol de una determinada sustancia, que puede ser neurotransmisor o puede ser hormona o puede ser mediador parácrino, no está dado por sus características químicas. O sea, la función está dada no por la bioquímica en sí, sino por el camino que recorren. Y una misma sustancia puede ser neurotransmisor, en un caso, o puede ser hormona, o puede ser mediador parácrino, de acuerdo al camino que recorra. Y otro hecho importante a resaltar es que la molécula es considerada un mensajero y como tal no lleva a cabo los efectos que se le adscriben. O sea, uno dice la insulina es hipoglucemiante, pero la insulina no disminuye per se la glucemia, sino que lo que hace la insulina a través de su interacción con los receptores en células blanco y a través de las vías de señalización intracelular es inducir cambios en estas células activadas por la insulina, las células blanco, por ejemplo, hepáticas, musculares o del tejido adiposo, que ponen en marcha mecanismos que llevan a cabo los efectos hormonales, en este caso, aumentar la captación de glucosa o su metabolismo o ambos, y que resultan entonces en la disminución de los niveles de glucosa en sangre.
Hay que recordar que estos mediadores intercelulares o estas moléculas de comunicación actúan sobre receptores que pueden estar ubicados en la membrana y que dividimos en dos grandes grupos, aquellos denominados ionotrópicos, en los cuales el receptor está asociado a un canal iónico y la activación de este sistema lleva a cambios en la conductancia que resultan en modificaciones rápidas del potencial de membrana y de la función de la célula blanco. Y estos tipos de receptores son prácticamente exclusivos de las células excitables. Por otro lado, las hormonas actúan sobre todo a través de receptores metabotrópicos que están asociados a sistemas enzimáticos, como por ejemplo la adenilciclasa, la tirosinquinasa, y su activación produce cambios en la concentración de mensajeros intracelulares como el AMP cíclico, el inositol trifosfato o el calcio, y estos segundos mensajeros ponen en marcha la activación de sistemas de quinasas, que son consideradas terceros mensajeros, como la proteína quinasa A para el AMP cíclico, la proteína quinasa C para el diacilglicerol, o la proteína quinasa de calcio-calmodulina para el calcio. Y esto es indispensable para que la señal que llegó al receptor alcance los mecanismos efectores. Acá tenemos un esquema del más común y más conocido de los sistemas de transducción de señales, que sería el mecanismo de la proteína G, asociado a receptores de 7 dominios transmembrana, y la unión entonces de la hormona al receptor lleva entonces a la activación de la subunidad alfa de esta proteína G, y esta subunidad alfa activada a su vez va a producir la activación de una enzima que transforma un sustrato presente en la vecindad de la membrana o que participa inclusive de la propia estructura química de la membrana, y lo transforma en un segundo mensajero. Y como les dije, esta enzima puede ser la adenilciclasa, pero puede ser también la fosfolipasa C, y el resultado entonces es respectivamente la síntesis de AMP cíclico o bien de fosfolípidos como el diacilglicerol y el inositol trifosfato respectivamente. Y dentro del mecanismo de activación de las proteínas blanco que llevan adelante el efecto hormonal, vamos a tener entonces todo este recorrido. Un receptor al cual se une la señal extracelular, este receptor ubicado en la membrana, va a dar origen entonces a un segundo mensajero que a su vez activará un tercer mensajero que puede eventualmente resultar en la activación de un cuarto mensajero, y esto va a tener como consecuencia, en última instancia, la activación, por ejemplo, de canales y modificaciones en el potencial de membrana de la célula, o bien la modificación de los niveles de una determinada enzima o la activación de esa enzima por fosforilación, desfosforilación, etc. También puede ocurrir que este tercer o cuarto mensajero modifique la actividad de proteínas del citoesqueleto y lleve a cambios en la conformación celular o al transporte de determinadas moléculas a lo largo del sistema de microtúbulos, y genere así entonces el desplazamiento de vesículas conteniendo, por ejemplo, una hormona hacia la membrana y su liberación. O también este sistema puede involucrar la activación de mecanismos de la regulación de la transcripción génica y modificar así la síntesis proteica.
Es importante que ustedes recuerden que este sistema de transducción de señales tiene un rol muy importante en la amplificación de las mismas, porque esta cadena va llevando a que se produzca un incremento de los eslabones involucrados en esta activación. Y así vemos que, por ejemplo, una molécula de adrenalina que se une a su receptor va a llevar a la activación de una adelandiatociclasa que elabora una molécula de AMP cíclico, pero este AMP cíclico va a tener aproximadamente 100 veces mayor concentración, o sea que hay una amplificación de 100 veces en este primer paso, y luego cada molécula de AMP cíclico va a estimular a su vez a unas 100 proteínas quinasas A, y esta proteína quinasa A su vez va a estimular a 100 quinasas de la fosforilasa de la glucógeno fosforilasa que termina actuando entonces sobre 100 moléculas a su vez de glucógeno para producir la transformación de glucógeno en glucosa 1-fosfato, o sea, producir el proceso de fosforólisis y romper una molécula de glucosa que eventualmente puede ser luego utilizada a nivel muscular para obtener energía, o puede ser a nivel hepático liberada hacia el torrente sanguíneo para mantener la glucemia durante el ayuno, por ejemplo. Y así ven ustedes que una sola molécula de adrenalina es responsable en última instancia a lo largo de toda esta cadena de amplificación de la liberación de millones de moléculas de glucosa hacia la sangre en el caso de la activación de la glucogenólisis en el hígado. Además, los sistemas de transducción de señales tienen otras ventajas. Dentro de ellas, una ventaja importante es el hecho de permitir que a través de la activación de distintos eslabones que comparten sistemas de transducción de señales correspondientes a distintos mediadores. Acá tendríamos un mediador A que utiliza un receptor de 7 dominios transmembrana y un receptor B que utiliza un mecanismo de activación de la fosfolipasa C a través de, por ejemplo, una tirosina quinasa, y en última instancia esto lleva a la potenciación de los efectos gracias a la puesta en marcha de los dos sistemas que son sinérgicos. También se puede dar el efecto opuesto, o sea, el mediador A pone en marcha un mecanismo y el mediador B pone en marcha un mecanismo que lo inactiva, y de esta manera entonces cuando está presente el mediador B, por más que esté presente el mediador A, el efecto no se verifica. O sea, estamos aumentando la posibilidad de controlar los efectos de los distintos mediadores gracias a este intercambio de información cruzada que entre las distintas vías de señalización que se definen con el término, en inglés se usa el término crosstalk, o sea, la conversación entre vías de señalización que permite ofrecer varios sitios de control. Y bueno, también tenemos para las hormonas que no actúan sobre receptores de membrana, sino aquellas que actúan a nivel intracelular, dos posibilidades. En el caso de las hormonas esteroideas tenemos que recordar que tienen un receptor, el receptor para esteroides, al cual se une entonces esta molécula lipídica, y la unión de la molécula lipídica a su receptor va a producir la separación de estas proteínas chaperonas que están contribuyendo a la conservación del receptor y van a de alguna manera controlar o manejar la unión del receptor a un agonista específico, y de esa separación de las proteínas chaperonas ocurre cuando se separan estas proteínas chaperonas, que son denominadas proteínas de choque térmico, de ahí viene la sigla HSP o Heat
shock proteins. Estas proteínas se separan después de que se une el ligando, la hormona al receptor. El receptor se fosforila, se dimeriza y se trasloca al núcleo. Entra entonces en el núcleo y en el núcleo se une a un sitio de respuesta para la hormona en cuestión, y ese sitio de respuesta de la hormona en cuestión está ubicado en la región promotora de un gen y pone en marcha entonces procesos de iniciación o activación de la transcripción o bien represión de esta transcripción, de lo cual resulta entonces un aumento o una disminución de la síntesis de esta proteína específica respectivamente. Y tenemos por último también receptores intranucleares, que son aquellos que están respondiendo al estímulo por parte de la hormona tiroidea. Ustedes saben que la hormona tiroidea más abundante en plasma es la tiroxina, pero que para poder actuar sobre sus receptores necesita transformarse en T3. Y esta transformación en T3 tiene lugar a nivel citoplasmático por la presencia de una deyodinasa o deyodasa, y esta transformación puede ser regulada de acuerdo a las necesidades de la célula, o sea que es posible también que en vez de sintetizarse la T3, que es la hormona tiroidea activa, de acuerdo a las necesidades de ese tejido, cuando llega a la T4 se transforma en T3 reversa, que es inactiva, y de esta manera los tejidos regulan su funcionamiento en base a sus necesidades, controlando la cantidad de T4 que se transforma en T3 activa o en T3 reversa inactiva. Y esta T3 de vuelta para actuar necesita unirse a un sitio de respuesta o un elemento de respuesta en la porción reguladora de un gen. A diferencia de las hormonas esteroideas, el receptor no está presente en el citoplasma, sino directamente en el núcleo y asociado entonces a la regulación de la transcripción de un determinado gen. Y las modificaciones en los niveles de la proteína que controla este gen son las que van a dar origen entonces a los efectos de la hormona tiroidea. Con respecto al sistema endocrino tradicional, lo consideramos conformado por una serie de hormonas distribuidas desde el encéfalo, o sea, desde el sistema nervioso central, en la porción, digamos, más rostral, la glándula pineal, el hipotálamo, la hipófisis, luego a nivel del cuello, la tiroides y las paratiroides, y luego a nivel abdominal, el páncreas endocrino con los islotes de Langerhans, las glándulas suprarrenales, y a nivel entonces inguinal la presencia de los testículos como glándulas mixtas, y por supuesto también las gónadas, que son entonces también glándulas mixtas presentes a nivel de la cavidad pelviana en la mujer. Todas estas glándulas entonces van a formar parte del sistema endocrino tradicional, pero tenemos que recordar que no solo existen en el sistema endocrino hormonas correspondientes a estas glándulas clásicas, sino que también el sistema endocrino reúne muchísimas hormonas que son elaboradas directamente por parte de distintos tejidos, como por ejemplo a nivel del tubo digestivo, las enterohormonas que ustedes ya conocen de nutrición, o también hormonas provenientes de, por ejemplo, las aurículas cardíacas que regulan el contenido de sodio, hormonas que son liberadas desde los riñones para regular, por ejemplo, la eritropoyetina, la concentración de glóbulos rojos, etc. Dentro de las funciones clásicas del sistema endocrino se reconocen por lo menos 5. Uno las clasifica entonces como aquellas relacionadas con el crecimiento
y el desarrollo, aquellas que aseguran la constancia del medio interno en cuanto a su concentración iónica, en cuanto a la cantidad de líquido, y acá tendríamos, por ejemplo, la aldosterona, la hormona antidiurética, la paratormona, la calcitonina, la vitamina D activa, la aldosterona, etcétera. Otras hormonas contribuyen al almacenamiento y a la utilización de la energía. Este es el dominio específico de hormonas como la insulina, el glucagón, etc. Otras hormonas permiten adaptar el organismo a situaciones de alarma, serían las hormonas de estrés, como el cortisol, las catecolaminas, las hormonas metabólicamente activas como el glucagón, la aldosterona, etc. Y por último, un grupo de hormonas tiene una función específica relacionada con la reproducción, y aquí tenemos hormonas hipofisarias como las gonadotrofinas, la prolactina, las hormonas de origen gonadal, como por ejemplo testosterona, estradiol, progesterona, etc. Bien, este sería entonces un resumen de las principales funciones del sistema endocrino, y como vemos, más de una hormona en general contribuye a varias funciones. O sea, la insulina va a ser una hormona relacionada con el crecimiento, es una hormona anabólica muy potente, y también va a estar involucrada en la respuesta, en la situación de obtención de energía y almacenamiento. El glucagón es una hormona que puede formar parte de las hormonas de estrés, pero también obviamente es una hormona involucrada en la utilización de energía, etc. O sea, generalmente una hormona cumple más de una función, y es muy raro que una sola de estas funciones sea asumida por una sola hormona, sino que existe un sinergismo, una colaboración entre muchas hormonas para lograr cada uno de estos efectos. Clásicamente, la hormona se define como un compuesto químico o bioquímico, mejor dicho, porque son compuestos elaborados por células, por lo tanto son compuestos bioquímicos que se secretan en cantidades muy bajas hacia el torrente sanguíneo, pasando primero, como vimos, por el líquido intersticial, por glándulas de secreción interna, y que actúan en células cercanas o distantes, dando origen a una respuesta biológica tras su unión a receptores específicos. Bueno, esta definición clásica entonces de hormona no involucra la existencia de hormonas liberadas por células aisladas que no conforman glándulas, pero hoy sabemos que esto es así, y que incluso hay más hormonas que provienen de células aisladas que hormonas que provienen de glándulas. Y estos mensajeros pueden ser clasificados de acuerdo a su estructura química en mensajeros derivados de péptidos y proteínas, como por ejemplo la insulina, la hormona antidiurética, las hormonas hipotálamo hipofisarias, son hormonas peptídicas. En segundo lugar, tenemos dentro de este grupo, de esta digamos, clasificación, a las aminas, que tienen carga eléctrica y que por lo tanto tampoco pueden atravesar fácilmente la membrana celular. Entonces, estos dos grupos de hormonas, ya sea por su tamaño o peso molecular, o por la presencia de cargas, por ser estructuras entonces polares con carga eléctrica, no atraviesan fácilmente la membrana y requieren de un receptor ubicado en la membrana celular y de un sistema de transducción de señales, como ya vimos. Mientras que, las hormonas liposolubles, como por ejemplo las hormonas tiroideas o las hormonas de la tiroides, van a atravesar la membrana fácilmente y van a contar, como ya vimos, con receptores citoplasmáticos o receptores nucleares. Cualquier molécula
activamente involucrada en la puesta en marcha de procesos fisiológicos, tiene que tener mecanismos de regulación. O sea, es bastante poco plausible o poco creíble que exista una hormona que no tenga un mecanismo de regulación muy preciso y que ponga en marcha en forma antojadiza, o sea, como cuando se le ocurre un determinado proceso, sino que las hormonas son reguladas en su secreción por distintos procesos, y también existe una regulación de su efecto sobre las células blanco. Y por último, hay que tener en cuenta que en muchos casos el resultado de la acción de la hormona sobre la célula blanco es el que controla la secreción de la misma. Y acá tenemos entonces un circuito de retroalimentación simple, formado entonces por la célula endocrina que elabora la hormona, la célula diana o célula blanco que recibe la señal de esa hormona y que va a generar cambios en sus funciones, cambios que forman parte de la respuesta biológica. Y esta respuesta biológica termina modificando la secreción de la célula endocrina. Y se cierra acá entonces el circuito de retroalimentación. Es muy importante esto como ejemplo. Podríamos hablar de la regulación de la glucemia, y ustedes ven acá cómo en negro tendríamos las cifras de glucosa en sangre y en azul los niveles de insulina. Y vemos que hay una correlación muy estrecha, temporal, y también causal, aunque esto no lo podemos asumir de este gráfico, pero existe una relación causal entre los niveles de glucosa y de insulina. Cuando los niveles de glucosa aumentan, los niveles de insulina prácticamente en forma inmediata aumentan. Y cuando los niveles de glucosa en sangre disminuyen por los efectos que produce esta misma insulina, los niveles de insulina bajan a valores basales nuevamente. Y esto ocurre entonces varias veces a lo largo del día, cuando comemos. Acá tenemos como ejemplo cada una de las comidas con su ascenso glucémico y en paralelo, absolutamente, estrictamente paralela a la secreción de insulina. Existen mecanismos de regulación más complicados que involucran entonces sistemas de regulación que sistemas de regulación en los que participan cadenas de hormonas, y en este caso tenemos como típico ejemplo el sistema hipotálamo-hipófisis-glándula periférica, por ejemplo, sistema conformado por el hipotálamo, la hipófisis y la glándula tiroides. El hipotálamo elabora una hormona que sería la TRH, u hormona liberadora de tirotrofina, que estimula a nivel de la adenohipófisis la secreción de tirotrofina o TSH, y esta a su vez va a actuar sobre la glándula periférica, la tiroides, que va a liberar entonces hormonas tiroideas. Estas hormonas tiroideas, por un lado, llevan adelante el efecto biológico deseado, y por otro lado van a producir mecanismos de retroalimentación que se van a reflejar, o que van a actuar sobre los componentes más altos de este eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo, para este caso, regulando entonces la secreción de TSH por parte de la adenohipófisis y del factor liberador o TRH desde cuando uno considera la regulación negativa mediada por el hipotálamo. Existen otros mecanismos de retroalimentación dados por las, en este caso, dados por las propias trofinas, o hablamos de retroalimentación corta, y también un mecanismo ultracorto dado por los efectos de la hormona hipotalámica sobre su propia secreción. No siempre son relevantes estos mecanismos de retroalimentación cortos y ultracortos. Es más, en la mayoría de los casos, los
mecanismos de control del eje hipotálamo, hipófisis, glándula periférica están dados fundamentalmente por las concentraciones de la hormona periférica correspondiente a ese eje. Pero también podemos tener que el efecto biológico resultante del aumento de la secreción de esta hormona periférica genere, a través de mecanismos nerviosos situados a nivel hipotalámico o a nivel suprahipotalámico, o aquí ubicados a nivel del sistema límbico o en otras porciones del tronco encefálico, vamos a ver entonces que se puede modificar también la secreción de la hormona hipotalámica por estos mecanismos de retroalimentación ejercidos por parte del efecto biológico. Vamos a pasar entonces ahora a hablar un poquitito de la regulación del crecimiento, y para hablar de la regulación del crecimiento es necesario presentar la unidad hipotálamo-hipofisaria. La unidad hipotálamo-hipofisaria, digamos, como la conocemos en la actualidad, es el producto de estudios que comenzaron hace ya prácticamente 180 años, en 1849, los primeros experimentos realizados en Francia muestran que es posible restituir los efectos de la falta de una hormona gonadal, o sea, un gallo capón, un gallo que ha sido castrado, puede recuperar algunos de los elementos que caracterizan a un gallo intacto, o sea, con presencia de testículos, que cuando madura va a tener una cresta, va a tener la posibilidad de ejercer su canto característico y los aspectos conductuales que caracterizan a un gallo en el sentido de la reproducción. Y todos estos efectos están presentes si el gallo tiene testículos. Ahora, si al gallo, cuando es joven, cuando es pollo, se lo castra, esos efectos no se llevan, esos atributos de alguna manera no se desarrollan. Ahora bien, es posible en un gallo castrado devolverle o hacer que aparezcan estos atributos implantándole los testículos en la cavidad abdominal, en la cavidad peritoneal, y esto es lo que llevó adelante Berthold entonces hace unos 175 años aproximadamente, y demostró entonces que había mediadores que viajaban a distancia y que controlaban el crecimiento y la función de distintos órganos o tejidos por la presencia entonces de sustancias que eran transportadas por vía sanguínea. Y en un periodo de tiempo de aproximadamente 100 años menos, en 1930 aproximadamente, se empieza a hablar de la interacción entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, porque uno puede ver que si uno estimula determinadas porciones del hipotálamo, se puede producir la ovulación, o se puede producir eventualmente la secreción mamaria a través del estímulo de determinadas regiones del sistema nervioso, con lo cual se esboza la posibilidad de que existan interacciones entre el sistema nervioso central y el sistema endocrino, y esta estructura involucrada en la interacción es precisamente la unidad hipotálamo-hipofisaria, que ustedes tienen que conocer desde el punto de vista anatómico, dónde está ubicada, cómo está compuesta, o sea, dónde queda el hipotálamo, que queda entonces por debajo y a ambos costados del tercer ventrículo, por debajo del tálamo, y ese hipotálamo entonces va a estar limitado en su parte anterior por el quiasma óptico, son reparos que uno puede decir cuál es la extensión del hipotálamo, entonces en sentido antero-posterior, aproximadamente la parte o el borde anterior del quiasma óptico delimita
la porción anterior del hipotálamo, y en la parte posterior los cuerpos mamilares estarían dando la porción posterior del hipotálamo. Y en el sentido laterolateral, los surcos hipotalámicos son entonces las estructuras que limitan a ambos costados el hipotálamo, que es entonces una porción muy pequeña del sistema nervioso central, pero con múltiples efectos, no solo desde el punto de la regulación de la función adenohipofisaria o función endocrina, sino que también regulación de la temperatura, regulación de la concentración de distintos iones, regulación del volumen hídrico, etc. Bien, el hipotálamo tiene una relación funcional con la adenohipófisis dada por el transporte de sustancias a través de los vasos portales. Acá tendríamos los vasos portales y ustedes ven que las neuronas del hipotálamo, de distintas porciones del hipotálamo, llegan a la eminencia media y allí, en vez de hacer sinapsis con otras neuronas, liberan hacia los ovillos capilares que conforman entonces la red primaria de los vasos portales, liberan sus productos de secreción. Estos péptidos viajan entonces por los vasos portales y se distribuyen en la adenohipófisis, controlando entonces el trofismo y la función de las distintas células adenohipofisarias, ¿sí? Acá tenemos un esquema que muestra entonces la extensión del hipotálamo, con núcleos que están ubicados en la parte, digamos, acá tendríamos el borde anterior del quiasma, y acá tendríamos la comisura anterior, y estos serían entonces los límites anteriores del quiasma. Tenemos el núcleos correspondientes al área preóptica medial, el núcleo supraquiasmático, el núcleo supraóptico, el paraventricular, el área hipotalámica anterior, y luego correspondientes al hipotálamo medio basal. Todos estos son núcleos del hipotálamo anterior. Correspondientes al hipotálamo medio basal tendríamos el núcleo arcuato, el núcleo ventromediano, el núcleo dorsomediano. Cada uno de ellos va a elaborar distintas hormonas hipofisarias. Muchas veces una misma hormona se secreta por parte de distintos núcleos, y por supuesto en un núcleo se pueden sintetizar distintos tipos de hormonas. Y por último, como les decía, en la parte posterior los cuerpos mamilares marcan el límite posterior del hipotálamo. Y acá tenemos dos cortes que en sentido frontal van a estar mostrando la distribución de los núcleos a ambos lados de la línea media. Acá tendríamos el tercer ventrículo, y tenemos, por ejemplo, el núcleo paraventricular, núcleo supraquiasmático, el núcleo supraóptico, esto en relación con el quiasma óptico en el hipotálamo anterior. Y a la altura de la eminencia media, que está marcada aquí, vemos también que continúa el tercer ventrículo y que se disponen entonces los distintos núcleos, el núcleo arcuato, el ventromediano y el dorsomediano, a ambos lados del tercer ventrículo. Esto es lo que nosotros podemos ver en un paciente, un corte frontal dado por una resonancia magnética, en el cual se puede ver perfectamente la presencia del tallo hipofisario, el quiasma óptico, la adenohipófisis dentro de la estructura ósea, que es la silla turca esfenoidal, y a ambos costados estructuras que son muy importantes desde el punto de vista vascular, como las carótidas, o estructuras importantes desde el punto de vista nervioso, como por ejemplo algunos de los nervios oculomotores que viajan en relación con la silla turca. Por eso los tumores hipofisarios, que no son infrecuentes, 10 a un 15% de los tumores cerebrales son de origen hipofisario. Un tumor hipofisario que crezca en forma expansiva puede comprometer la función visual, porque acá está el quiasma óptico, pero también puede comprometer el aporte
sanguíneo de distintas porciones del cerebro o puede producir alteraciones en la función de los nervios oculomotores y generar entonces síndromes clínicos asociados al déficit de la función de estos pares craneanos. Este gráfico lo que está mostrando es que el hipotálamo no está solo, el hipotálamo actúa en conjunto. Ya habíamos visto que a través de los factores liberadores controlaba la función de la adenohipófisis, pero también existe interacción del hipotálamo con estructuras suprahipotalámicas, fundamentalmente a nivel de la amígdala, el hipocampo, el septum y la corteza prefrontal, que forman parte del sistema límbico, o por vía talámica a distintos lugares de la corteza, serían proyecciones ascendentes, y luego tenemos también proyecciones descendentes que vinculan el hipotálamo con el tronco encefálico, con la médula espinal, que son, de alguna manera, el vehículo a través del cual se van a poner en marcha respuestas de tipo motoras o de tipo autonómicas, dirigidas desde el hipotálamo. Y por último tenemos una aferencia especial que tenemos que considerar, que es el haz retinohipotálámico, que está informándole al hipotálamo la cantidad de luz que hay en el ambiente y que permite regular entonces la función del núcleo supraquiasmático y a través del mismo la función de la glándula pineal. Tenemos las principales, entonces, hormonas liberadoras e inhibidoras del hipotálamo con su estructura, son todas hormonas de tipo peptídico, menos la hormona inhibidora de la secreción de prolactina, llamada PI, o también conocida como PIF, factor inhibidor de prolactina. En el caso del PIF se trata ya no entonces de un péptido, sino de una catecolamina que es la dopamina. Y acá tenemos enumeradas cuáles serían las funciones de cada uno de estos péptidos que tienen que recordar. Bien, con respecto a la estructura entonces de la adenohipófisis, vamos a ver que existen en realidad dos tipos de hipófisis: la hipófisis anterior, formada fundamentalmente por la adenohipófisis, que comprende una porción tuberal y una porción distal, en la cual se encuentran células entonces secretoras, originadas en la bolsa de Rathke, o sea que tienen como punto de origen tejido endodérmico. Y tenemos un segundo componente asociado a la adenohipófisis, un segundo componente hipofisario, que es la hipófisis posterior, y esta hipófisis posterior, separada de la hipófisis anterior por la porción intermedia, está conformada fundamentalmente por la pars nerviosa, que deriva entonces de, digamos, de las estructuras que van a dar origen al tálamo y al hipotálamo, y relacionada entonces con el hipotálamo a través de estos haces que conocemos como haces hipotálamo-hipotalámicos, que provienen de los núcleos paraventricular y supraóptico y que se continúan a lo largo del tallo. O sea que entonces las dos porciones de la hipófisis, la neurohipófisis y la adenohipófisis, van a tener un control diferente por parte del hipotálamo. En el caso de la porción nerviosa o de la neurohipófisis, ese control va a ser de tipo nervioso, ejercido por los axones que provienen de los núcleos paraventricular y supraóptico y que descienden a lo largo del tallo hipofisario. Y en el otro caso, en el caso de la adenohipófisis, lo que vamos a tener es una regulación de su trofismo y de su secreción por parte de los factores u hormonas liberadoras, en su mayoría, como dijimos, péptidos, con excepción de la hormona inhibidora o el factor inhibidor de la secreción de prolactina, que es una catecolamina, la dopamina.
Bien, repasen un poquito la histología de la adenohipófisis, que presenta distintos tipos de células que pueden ser cromófobas o pueden ser cromófilas, y a su vez estas últimas repartirse entre células basófilas, células acidófilas y células cromófobas. Las células basófilas van a dar origen a las gonadotrofinas, a la TSH y a la CTH, mientras que las acidófilas van a dar origen a secreciones como la hormona de crecimiento y la prolactina, y las células cromófobas no van a tener asociada una hormona, una trofina hipofisaria. Algunos dicen que son células que sirven como origen de las anteriores, o que son células que contribuyen o que permiten el control de la función de la adenohipófisis a través de la regulación de cada uno de los tipos celulares. Bien, vamos a ir avanzando hacia la regulación del crecimiento, que en el programa del año pasado se dio en la unidad 10, y se planteaba una unidad problemática en la cual un niño consulta por déficit, por un aparente déficit de talla. Dice que Santiago es el más bajo del grado y que los padres lo acompañan a la consulta. Está en una edad que corresponde a la etapa de desarrollo puberal, y esto es una cosa muy importante que puedan definir de acuerdo a estos elementos, ¿sí? Es un proceso, un periodo, una fase transicional entre la niñez y la edad adulta, ¿sí? Que se caracteriza, entre otros, por dos factores, ¿sí? Que son el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Y la presencia de un pico de crecimiento somático característico, el brote o estirón puberal, y que el proceso puberal termina con la adquisición de la capacidad reproductiva. Y esto es importante que ustedes lo puedan diferenciar de una contraparte sociocultural. La pubertad es un evento biológico universal que en muchos casos, pero no siempre, va a asociarse o va a ser seguida por el fenómeno de la adolescencia. O sea, la pubertad o los comienzos de cambio puberales van a llevar a la aparición de los cambios de la adolescencia, que, como ya dijimos, no es un fenómeno universal, no es un fenómeno biológico, sino que es un fenómeno sociocultural, y de acuerdo al mismo, a estas características, puede o no darse en un individuo sano. Hay sociedades en las cuales la transición de la niñez a la adultez no requiere de este periodo de transición. Tenemos que recordar también las diferencias entre crecimiento y desarrollo. El crecimiento como un factor de tipo más bien cualitativo, o que se puede apreciar numéricamente y que se puede medir. Todo esto es relativo, porque uno puede medir también el desarrollo intelectual a través de distintas escalas, pero básicamente uno hace mención a como que el crecimiento se puede objetivar a través de la antropometría. Mientras que el desarrollo no implica el aumento de tamaño, de volumen o de la masa corporal, sino que el desarrollo implica la adquisición o la modificación de funciones, más que la adquisición, porque hay procesos del desarrollo que llevan a, digamos, la pérdida de determinadas funciones, pero en general uno habla de desarrollo como la posibilidad de adquirir nuevas funciones. Y tenemos que tener en cuenta que no se trata de eventos, sino que se trata de un proceso. El desarrollo puberal es un proceso en el cual nosotros utilizamos determinados eventos como marcadores para poder delimitar qué está ocurriendo a una velocidad, que ese proceso se está llevando a cabo con una velocidad adecuada.
Les recomiendo que vean en la bibliografía, está subido al campus este librito que es la guía de evaluación del crecimiento físico y que tiene muchas cosas desde la definición de percentilos, cómo se construyen las tablas de percentilos, cómo se utilizan las herramientas para hacer la evaluación antropométrica y presenta también, por supuesto, las tablas de percentilos que elaboró un equipo de la primera cátedra de pediatría en la UBA, a cargo de, en ese momento, la profesora adjunto Lejarraga. Y en el prólogo de este libro, muy interesante, el mensaje de un tal Tanner, a quien tienen que conocer, por supuesto, que es el pediatra inglés que elabora una guía para seguir los pasos del desarrollo puberal a través de la modificación de distintas características de los caracteres sexuales secundarios, mama y vello pubiano en las mujeres, y vello pubiano y características de los genitales externos en el varón. Y Tanner dice que uno de los indicadores más importantes de salud y bienestar del niño o de la niña es la forma en que él o ella crecen. Y habla entonces de que un déficit de talla o una disminución en la velocidad de crecimiento, no siempre es lo mismo, como vamos a ver, debe ser acompañado de una evaluación y eventualmente el tratamiento que permita recuperar el crecimiento perdido. Las tablas que están presentes en este libro verde de la Sociedad Argentina de Pediatría presentan estas líneas. Acá tenemos la relación entre edad cronológica y talla para las niñas, y como vemos, están presentes 7 líneas que corresponden a distintos percentilos. Acá tienen que recordar el concepto de percentilo y definir, por ejemplo, percentilo 50 como el valor que corresponde a la media geométrica de esa distribución. O sea, si el valor, fíjense ustedes, para una talla de 15 años, el valor más bajo de talla se encontraría aproximadamente en 1 metro, vamos a ubicarnos acá, 1,48 m o 1,46 m aproximadamente, a 1,48 m a los 15 años, y ese correspondería al percentilo 1, el percentilo 3 estaría cercano a 1,49, un poquito por encima, y el percentilo 50, o sea, el valor, la mediana o media geométrica, acá estaría en 1,51 m aproximadamente. Y esta es entonces la talla que tiene el valor medio en la distribución de todos los valores de talla de las chicas de 15 años. En general, este valor coincide con el promedio siempre y cuando la distribución de los valores a ambos lados de ese promedio sea una distribución simétrica. Y vamos a ver entonces que un 3%, el percentilo 97, con este valor a los 15 años de aproximadamente 1,70 m, está mostrando que un 3% de las niñas de 15 años tienen una talla superior a 1,72 m. O sea, un 3% de las chicas de 15 años tienen una talla superior a 1,72 m. Eso es lo que está marcando el percentilo 97. El percentilo 97 dice, este es el valor que corresponde a una distribución en la cual yo marco ese valor como el que estaría con un 3% de los valores por encima y un 97% de los valores, o un 96% para ser más precisos, de los valores por debajo. Y ahí tendríamos el percentilo 97. Bien, el problema nos induce a pensar en déficit de talla. Está diciendo que Santiago es el más bajo del grado, y se piensa enseguida por distintas razones, entre ellas relacionadas con la fama de algún jugador de fútbol de origen
rosarino recientemente campeón del mundo, que ese déficit de talla se debe a, a la falta o a la secreciente o insuficiente acción de secreción insuficiente o acción insuficiente de una hormona que es la hormona de crecimiento. Ahora bien, las enfermedades endocrinológicas son solo uno de los aspectos que pueden causar déficit de talla, y en nuestro medio es mucho más frecuente que las alteraciones de talla se den por distintas enfermedades, ya sea gastrointestinales, pulmonares, infecciones crónicas, etcétera, inclusive carencias afectivas, son todos trastornos más frecuentes como factores causales de déficit de talla. Y hay que tener en cuenta entonces, fíjense ustedes, esta tabla está mostrando la prevalencia, o sea, el número total de casos de chicos con déficit de talla a los 5 años, y fíjense ustedes que en la Argentina ese porcentaje alcanza al 8%, pero si estudiamos distintas regiones de la Argentina vamos a ver que hay zonas de la Argentina, muchas de ellas en grandes urbes y sobre todo en la parte, digamos, central o socioeconómicamente más acomodada de esas grandes urbes, en donde la prevalencia de déficit de talla es muy baja, es de un 2%, y hay otras partes de la Argentina en donde esa prevalencia de déficit de talla es del 20%. O sea que hay gran disparidad. Y lo mismo a nivel mundial. Fíjense ustedes que hay países como Angola, donde la prevalencia de déficit de talla es del 38%, y países como Australia, como Alemania o como Estados Unidos, donde esta prevalencia es muy baja. Y esto está mostrando entonces que existen factores socioeconómicos que son responsables de la mayor parte de los casos de déficit de talla, y que aquellos asociados a procesos de enfermedad en realidad son mucho menos frecuentes, ¿sí? Los principales problemas para resolver el gran número de casos de déficit de talla que se registra en países como África o en bolsones de pobreza que existen en países como el nuestro, que es un país considerado de renta mediana alta por parte del Banco Mundial. Sin embargo, tiene, por la presencia de factores que alteran o que atentan contra la seguridad alimentaria, asegurando entonces, impidiendo que se asegure una provisión de alimentos de buena calidad y en cantidad suficiente para suplir las necesidades energéticas de los chicos que crecen, zonas que tienen déficit en los factores ambientales de higiene y saneamiento, la dificultad de acceso al sistema de salud y la equidad de género, los problemas relacionados como por ejemplo con el hecho de que las madres tienen que continuar trabajando en el periodo de amamantamiento o tener falta o una duración insuficiente de las licencias por maternidad, etcétera, constituyen entonces factores que alteran o que pueden alterar el crecimiento de los bebés. Acuérdense entonces que en nuestra región la cantidad de chicos con déficit de talla que pueden tener, la cantidad de chicos de 5 años o menos que pueden tener déficit de talla puede llegar a un 30%. Y esta es la clásica, entonces, tabla de Lejarraga, la distribución de los percentilos a lo largo de la edad. Y lo que vemos acá, entonces, que los niños llegan a una talla un poco más elevada. Fíjense, el percentilo 97 está alrededor de 1,84 m, mientras que en las niñas está alrededor de 1,72 m. Que si bien esta talla es mayor en los niños, se alcanza en forma más tardía, ¿sí? Las chicas alcanzan el valor máximo de su talla alrededor de los 15 años, mientras que en el caso de los varones esto está ocurriendo entre los 16 y los 17 años, o sea que el proceso en los varones va a iniciarse más tardíamente y va a concluir en forma también más tardía.
Y acá tenemos precisamente el fenómeno del aumento de la velocidad de crecimiento. Esto ya no es la talla, sino cuántos centímetros crece una niña o un niño por año, y vemos que ese aumento, ese estirón puberal, se da en las niñas aproximadamente a partir de los 10 años, mientras que en los varones se da a partir de los 12. Es un poco mayor en amplitud el crecimiento en los niños, llega a tener un pico de aproximadamente en promedio un 9 centímetros por año, mientras que las chicas están un poco por debajo de 8. Y como vemos acá, ese aumento de la velocidad de crecimiento cesa en las niñas alrededor de los 14, 15 años, y en los varones continúa hasta los 17 aproximadamente. Y esto se debe al impacto que tienen las hormonas sexuales, el estradiol en las niñas, la testosterona en los varones, sobre el disco epifisario, el disco epifisario o cartílago de conjunción. Es la zona entre la diáfisis y la epífisis, o llamémosle también la metáfisis, que permite el crecimiento en longitud de los huesos largos. Y esta zona entonces se va a calcificar, se va a producir la osificación de las metáfisis aproximadamente entre 2 y 3 años después de alcanzado un estadio de Tanner 3, con una cantidad importante de circulante de hormonas sexuales, que son las que, como ya dije, producen el cierre de los discos epifisarios. Por eso es muy importante cuando ustedes evalúen a Santiago que tengan en cuenta en qué estadio de Tanner se encuentra, porque no es lo mismo si Santiago es el más bajo del grado y tiene un Tanner 4, con una cantidad abundante de vello pubiano y genitales bien desarrollados, escroto pigmentado, etcétera, etcétera. Si esto ocurre, las posibilidades de que Santiago crezca y alcance una talla normal son mucho menores que si tiene un estadio de Tanner 1. Bien, estos estadios de Tanner se definen en la mama, entonces esto sería a nivel mamario, y tenemos estadios del 1 al 5, el 5 es el adulto, el 1 es el infantil, y como vamos a ver, esto va a tener lugar a lo largo de un periodo de aproximadamente 5 años, o sea, la transición puberal tiene unos 5 años, y se estira, fíjense ustedes que el paso de M1 a M2, el desarrollo de las mamas, va a tener, en promedio, va a ocurrir alrededor de los 11 años, pero puede ser tan precoz como los 8 años y medio, o tan tardío como los 13 años. Y el pico de estirón el estirón puberal se va a dar también entre los 9 años y medio y los 14 años y medio, con un pico alrededor de los 12 años. Y tenemos otro elemento importante, otro evento importante que marca en forma muy impactante el desarrollo puberal en las chicas, que es la presencia de la menarca, que se da, como ven ustedes, aproximadamente unos 2 años después de la aparición de la telarca, y que es la aparición del brote mamario, y 2 años después aproximadamente se va a producir la primera menstruación. Y como vemos, existe una variabilidad importante que oscila entre los 10 años y los 15 aproximadamente para la aparición de la primera menstruación. En los varones, el cambio testicular es lo que marca la transición de la etapa infantil a la etapa puberal. El hecho de tener un testículo de 4 mililitros o más es lo que determina la puesta en marcha del proceso puberal desde el punto de vista clínico. O sea, cuando los testículos tienen 4 milímetros o más, y esto se mide utilizando un orquidómetro, no hace falta hacer una ecografía, sino que se compara con un orquidómetro, y ese valor de 4 mililitros o más marca entonces que ya las gonadotrofinas han comenzado a hacer crecer esos testículos,
y que pronto la testosterona que se secrete por el estímulo del testículo por parte de estas gonadotrofinas va a empezar a generar los cambios a nivel del vello pubiano, escroto, pene, etc., que caracterizan entonces al desarrollo puberal masculino. Y como ven ustedes, el evento más precoz en los niños es el aumento del volumen testicular, que está marcando entonces, como ya les dije, el crecimiento dado por la acción de las gonadotrofinas, fundamentalmente FSH, y esto va a tener lugar en promedio aproximadamente, o la mediana es a los 12 años, extendiéndose entre los 11 y los 13, y la aparición del vello pubiano es un poco más tardía, y el aumento de longitud de pene es todavía un poco más tardío. En los libros van a encontrar, y también hay mención en algunas bibliografías, a la aparición de espermatozoides o espermarca como un elemento del desarrollo puberal masculino. El problema con la espermarca es que es muy difícil de objetivar, porque un chico puede no manifestarlo, puede no presentarlo, pero solo por el hecho de que le da vergüenza decir que la tuvo, o precisamente, o porque no se dio cuenta, porque ocurrió como parte de una polución nocturna y no fue advertida por el niño. El hecho es que es un factor que no tiene demasiada relevancia clínica si no está presente, porque puede ser que no se le haya prestado atención. Y estaría hablando entonces del alcance de la maduración tubular, como para sintetizar gametas, y estaría también alrededor de los 12 años, alrededor de los 13 años, como correspondiendo a un estadio de Tanner 3. Pero es como ya les digo, un componente difícilmente objetivable, y como tal no tendría tanta relevancia. Bueno, y finalmente, para terminar, tenemos que hablar un poquitito de hormona de crecimiento, hablar de su estructura química, como corresponde para cualquier hormona. Cuando uno la describe, empieza hablando de la estructura química, que tiene alrededor de 190 aminoácidos, es monocatenaria, un peso molecular de 22 kilodalton, y induce el crecimiento de casi todos los tejidos que pueden responder con este mecanismo de hiperplasia o hipertrofia. Aumenta el tamaño de células de hiperplasia, el número de mitosis, hipertrofia, y además, y esto es muy importante, la hormona de crecimiento no solo es hormona de crecimiento, sino que es una hormona con efectos metabólicos muy relevantes. Es una hormona que disminuye la cantidad de tejido adiposo, o sea, es lipolítica, y es una hormona anabólica proteica, o sea, que aumenta la síntesis de proteínas por las células, lo que contribuye obviamente a el crecimiento de las mismas. Y también es una hormona que tiene un papel de incrementar los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Es una hormona hiperglucémica. Bueno, acá tenemos esquematizada su estructura primaria y su estructura terciaria. Cada uno de estos rulos es un ovillo de alfa hélice, y lo que vemos entonces es que hay dentro de esta secuencia aminoácidica de estos 191 aminoácidos, hay acá un puente disulfuro, acá hay otro puente disulfuro, y esto da origen digamos, en solución acuosa, se va a producir el plegamiento y se van a formar estas alfa hélices, que son 4 dominios de alfa hélice en segmentos bastante estables de la hormona, de su estructura aminoácidica, que hablan entonces de una estructura tetrahelical característica, estructura que comparte con algunos parientes, como la prolactina o el lactógeno placentario, que son hormonas muy vinculadas estructuralmente a la hormona de crecimiento, o sea que comparten un gran número de aminoácidos. Y también hay otras hormonas como la eritropoyetina, como la interleuquina 1, etcétera, que tienen esta, la estructura tetrahelical. ¿Mm? Bueno, acá tenemos esquematizada su estructura primaria y su estructura terciaria. Cada uno de estos rulos es un ovillo de alfa hélice, y lo que vemos entonces es que hay
Con respecto a la regulación de la secreción de hormona de crecimiento, es la única hormona que tiene dos factores bien caracterizados que estimulan GHRH o inhiben la secreción de la misma a través de su liberación en la eminencia media y su llegada a los sinusoides hipofisarios. De allí la hormona se libera y viaja unida en sangre a una proteína que es una proteína, no es una globulina, sino que es parte del receptor, o sea, el receptor para la hormona de crecimiento, se puede sintetizar en forma incompleta y el receptor modificado, secretado, entonces elaborado por splicing alternativo y secretado, hace de las veces de hormona de transporte de la hormona de crecimiento, de alguna manera regulando la cantidad de hormona de crecimiento que puede pasar a los tejidos, porque al estar unida a la proteína de transporte no difunde a través de los capilares y no llega a los tejidos. De esta manera se establece entonces un mecanismo de regulación de los efectos hormonales dependiente de la concentración de la hormona transportadora. Y como vemos acá, hay distintos tejidos blancos, como dijimos que la mayor parte de los tejidos del organismo puede responder a la hormona de crecimiento, pero acá se mencionan dos tejidos del sistema osteoarticulomuscular, que son el hueso y el músculo, como blancos, bastante predilectos, por decirlo así, de la hormona de crecimiento, y el tejido hepático lo mismo. Y lo importante es que sobre estos tejidos la hormona de crecimiento actúa, en realidad estimulando, puede tener efectos directos, pero en realidad la mayor parte de los efectos de la hormona de crecimiento se da por la formación en distintos tejidos, en hueso, en músculo, en el hígado, de un mecanismo intermediario que se llama somatomedina C o factor de crecimiento insulinosímil 1. Y este factor de crecimiento insulinosímil 1, en un 70%, cuando vemos las concentraciones plasmáticas de IGF-1, un 70% proviene del hígado y el resto de otros tejidos, como puede ser hueso, músculo. Esta IGF-1 es la que va a mediar en la mayor parte de los tejidos los efectos de la hormona de crecimiento. Y la IGF-1 viaja en sangre unida también a una proteína de transporte que se denomina BP3 y controla la cantidad de hormona de crecimiento que se libera a través de un feedback negativo ejercido por el factor de crecimiento insulinosímil 1. Este sistema de retroalimentación, de vuelta, no es un sistema cerrado, sino que es un sistema abierto que permite la injerencia, permite la influencia de otros factores que pueden actuar a nivel hipotalámico, y es característico entonces que durante el ayuno, durante el estrés, durante el ejercicio o cuando el individuo está dormido, aumente la secreción de hormona de crecimiento. También existe a nivel hipotalámico receptores de glucosa o, digamos, componentes celulares que permiten detectar las concentraciones de glucosa y de aminoácidos y que contribuyen también a modificar la secreción de hormona de crecimiento. Y con respecto al impacto que tiene la GHRH sobre la adenohipófisis, podemos ver que las hormonas gonadales, testosterona y estradiol, así como también la T4 y el cortisol, van a estar controlando la secreción de hormona de crecimiento inducida por los factores estimulantes como GHRH o por el factor inhibitorio o somatomedina C. Bien, durante el sueño se secretan cantidades muy importantes de hormona de crecimiento. Esto es importante, entonces, preservar el sueño de los niños contribuye a su crecimiento. Y cuando los niños hacen ejercicio, y este es otro hecho muy importante, se produce, fíjense ustedes, una potente secreción de hormona de crecimiento. Tras la realización, fíjense ustedes, de un ejercicio de 10 minutos, los valores pican y sobrepasan los 100 nanogramos por mililitro.
el ayuno, fíjense ustedes cómo se incrementan los niveles de hormona de crecimiento durante el ayuno, básicamente asociados a la posibilidad de que se detecte una hipoglucemia. El impacto de la hormona de crecimiento sobre la secreción de GH se da fundamentalmente por modificaciones en el aporte calórico, etc. Otro factor que modifica la secreción en forma significativa de hormona de crecimiento es la etapa en la cual nos encontremos del desarrollo puberal. Ustedes acá tienen entonces un varón y este varón está mostrando que aproximadamente entre los 10 y los 12 años se va a producir un aumento, va a iniciarse el aumento de la velocidad de crecimiento, y que este aumento de la velocidad de crecimiento viene precedido por niveles cada vez más altos de GH-RH. Y fíjense ustedes que no es casualidad, en el momento en que se produce el pico de crecimiento, los niveles de IGF-1 son los más elevados. Con respecto al mecanismo de acción, como es una hormona proteica, tiene un receptor de membrana, y este receptor de membrana es un poquito peculiar porque no tiene una tirosina quinasa propia como el receptor de la insulina, sino que utiliza una tirosina quinasa prestada que se denomina JAK2, la cual, cuando se produce la unión de la hormona de crecimiento a su receptor, se produce la migración o el acercamiento de estas dos subunidades del receptor, y cuando se completa este acercamiento, se van a activar estas proteinquinasas presentes en zonas vecinas de la membrana. Son proteinquinasas asociadas, no pertenecen al receptor, y estas proteinquinasas van a fosforilar al receptor y van a fosforilar al sustrato de la activación y la transcripción, denominado STAT. Entonces, cuando a uno le preguntan cuál es el mecanismo de acción de la hormona de crecimiento, hay que hablar de un receptor de membrana, y que esas células receptoras son estimuladas para liberar STAT, que es entonces un regulador de la transcripción y un factor de estímulo de la síntesis de proteínas, entre otros componentes. Acá tienen resumidas las acciones de la hormona de crecimiento. Como les dijimos, tiene acciones metabólicas, acciones relacionadas con el crecimiento condrocitario, muscular y de tejido adiposo, y también acciones sobre distintas vísceras. Y con respecto a la acción más específica, que es el estímulo del crecimiento óseo, como ya les dije, en la zona epifisaria, ¿sí?, vamos a tener que la inyección de hormona de crecimiento va a generar un comienzo de migración de las células la unión entonces de la hormona de crecimiento a sus receptores en los condrocitos a nivel de la metáfisis o del disco epifisario, va a dar origen entonces a la diferenciación de precursores de las células cartilaginosas, de precondrocitos que se van a diferenciar y que van a proliferar como acción, como efecto de la IGF-1, que se sintetiza localmente por acción de la GH, o que viaja proveniente, por ejemplo, del hígado. Entonces, lo primero que hay que hacer es producir la diferenciación del precondrocito, y esa diferenciación involucra la adquisición de la capacidad de sintetizar IGF-1, y luego este IGF-1 va a hacer proliferar estos precondrocitos estimulados por la GH, y finalmente esta proliferación clonal va a ser controlada por la IGF-1. Y esto es lo que explica entonces este doble mecanismo de acción que tiene la GH. Por un lado, directo, estimulando la diferenciación de los precondrocitos,
y por otro indirecto a través del estímulo de la secreción de IGF-1, induciendo la proliferación clonal de los mismos. Bueno, y por último, tienen que recordar algunas acciones metabólicas de la hormona de crecimiento. Ustedes ya vieron en nutrición que hay procesos de gluconeogénesis hepática que son estimulados por la hormona de crecimiento, que la hormona de crecimiento tiene un efecto antagónico de la insulina y por lo tanto disminuye la utilización de glucosa, y por lo tanto, si aumenta la gluconeogénesis y disminuye la utilización de glucosa, lo que va a ocurrir es que los niveles de glucosa en sangre tienden a aumentar cuando existe un exceso de hormona de crecimiento, lo que habla del efecto hiperglucemiante de esta hormona. Es una hormona lipolítica, promueve la liberación de ácidos grasos y de glicerol a partir del tejido adiposo. Es una hormona que aumenta el metabolismo de los ácidos grasos, la oxidación de los mismos. Es una hormona que contribuye a retener calcio, magnesio y fosfato. Y también aumenta la cantidad de aminoácidos que se recuperan a nivel de la función renal o que están circulando, y de esta manera entonces la hormona de crecimiento es fundamental para mantener la síntesis proteica en forma activa y también para mantener la cantidad de nitrógeno circulante asociado fundamentalmente a los aminoácidos dentro de niveles normales. Y creo que esto es todo. La última imagen, no, esta es la penúltima imagen, muestra un cuadro, y este cuadro tiene los principales elementos que ustedes tienen que conocer de una hormona. Yo siempre les recomiendo que este cuadro lo pueden copiar y lo pueden vaciar. Obviamente lo pueden vaciar pintándolo y decir, bien, para otra hormona, como por ejemplo las hormonas tiroideas, la célula de origen va a ser los tirocitos o las células foliculares tiroideas, la naturaleza química va a ser que es una tironina, con un peso molecular de aproximadamente 200 y pico, etc. O sea, acá ustedes pueden estudiar cada una de las propiedades de la hormona de crecimiento y presentarlo de forma resumida, lo que es muy útil para repasar. Y esto es todo por ahora. Terminamos acá. Ya son casi prácticamente las 4 y llega el momento de dar lugar a algunas preguntas, no muchas, porque yo tengo tiempo prácticamente hasta las 4, si no me van a cerrar el lugar donde guardo el auto y me voy a quedar de a pie. Así que bueno, escucho si tienen alguna pregunta urgente en este momento. Profe, yo solo quiero preguntar Sí, si mañana das clase de consulta. ¿Mañana qué es? Jueves. Sí. Y mañana a la tarde tengo consulta, ¿sí? Presencial, Sí. ¿no? Sí, presencial, y también es mixta, es híbrida, sí. Listo, buenísimo, profe, entonces nos vemos en la clase de consulta. Gracias. Bueno, nos vemos, Paula. Chaucito. Chau, chicos. Chau, Que profe. estén muy Gracias. bien. Chau, Tommy. Chau, hasta luego. Chao, gracias, profe. Gracias, chao. Chau, chau.